¿Qué hizo Jesús en el infierno durante los 3 días tras su muerte? Pocos conocen la existencia de un pasaje bíblico que narra el descenso de Jesús al inframundo, y la trascendencia de sus acciones allí continúa asombrando a eruditos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. La interrogante sobre lo acontecido durante los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Cristo ha generado debates e interpretaciones diversas. Las Escrituras aluden a espíritus encarcelados, a las profundidades de la tierra y a las llaves de la muerte y del Hades. Sin embargo, el significado de estas referencias y el paradero de Jesús mientras su cuerpo reposaba en el sepulcro permanecen envueltos en misterio. ¿Cuál fue el propósito de su visita a las regiones más sombrías de la existencia? La respuesta se encuentra en uno de los momentos más álgidos de la historia humana. Jesús, suspendido en la cruz, tras horas de sufrimiento y silencio, alzó su voz para exclamar: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Según el relato de Lucas 11:46, este instante marcó el desencadenamiento de un evento invisible e inconmensurable. La muerte de Cristo no se limitó a la extinción de su conciencia, fue una travesía, un tránsito entre dimensiones. Mateo 27, 50-53 proporciona indicios palpables de la reacción del universo ante este suceso. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se hendieron, los sepulcros se abrieron y numerosos cuerpos de santos resucitaron. Jamás la muerte de un hombre había provocado una manifestación tan violenta y sobrenatural. No obstante, tras estos signos visibles se ocultaba un acontecimiento aún más profundo: el descenso del Hijo de Dios al corazón de la tierra. La teología bíblica sostiene que, con anterioridad a la cruz, todos los difuntos descendían al Seol, una región espiritual dividida entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esta concepción se ve reforzada por Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro. En ella, Jesús describe el seno de Abraham, un lugar de reposo para los fieles, y un lugar de tormento para los condenados, separados por un abismo insalvable. Es en este escenario enigmático donde se desarrolla la siguiente etapa de la misión redentora. Sin embargo, antes de adentrarnos en este mundo, es crucial comprender que la muerte de Jesús fue un acto voluntario. En Juan 10 y 18, él mismo declara: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volver a tomarla». Esto implica que, incluso tras su deceso físico, Jesús mantuvo su autoridad espiritual. La entrega de su espíritu no fue una derrota, sino el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. El velo rasgado en el templo, mencionado en Mateo 27, 51, constituye el primer indicio visible de la restauración del acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, esta restauración no comenzó desde arriba, sino desde las profundidades. La travesía del Cristo muerto no se inició en las nubes, sino en el centro de las sombras. Este evento no fue una improvisación, sino una profecía cumplida. En el Salmo 4 y 10, David escribió: «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este texto, citado por Pedro en Hechos 2, 27-31, se aplica directamente a Jesús. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Él no fue eximido de descender al mundo de los muertos, pero fue preservado de permanecer allí, lo que indica que el Mesías atravesaría los portales del Seol para retornar en gloria. Mientras los discípulos lloraban, el cuerpo de Jesús era envuelto en lino y depositado en el sepulcro, pero el alma del Salvador permanecía viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una mera curiosidad doctrinal, sino una parte esencial del plan eterno de redención. Que el justo no solo afronta la muerte en lugar de los injustos, sino que, además, se internara en sus dominios, desafiando directamente y despojándose de su potestad. El mundo exteriormente observaba silencio, duelo y oscuridad, pero, en el trasfondo del plan eterno, las estructuras espirituales temblaban. La muerte había sido herida, el infierno perturbado y el reino invisible invadido por una presencia inesperada. Pero, ¿a qué se enfrentó Jesucristo al cruzar el umbral de la vida? ¿Qué regiones son esas a las que las Escrituras se refieren como las partes más bajas de la tierra? ¿Quiénes habitaban allí y por qué era imprescindible su descenso? Estas interrogantes encuentran sus primeras respuestas al sumergirnos en las profundidades del Seol, al descubrir los misterios del reino de los muertos, donde una multitud aguardaba en silencio el cumplimiento de la promesa. El reino de los muertos, el seno de Abraham y el abismo. En la esfera visible, todo parecía concluido. El cuerpo de Jesús yacía sepultado, envuelto en lienzos, custodiado por soldados y lamentado por sus seguidores. Sin embargo, en una dimensión paralela, inalcanzable para los ojos humanos, él penetraba en un dominio desconocido, un lugar donde la luz terrenal no llega, donde las almas humanas permanecían en silencio, entre el consuelo y la condena.
El mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como Seol, un lugar tan enigmático como real, descrito por Jesús y los profetas como parte integrante de la estructura espiritual del cosmos. Para comprender la misión de Jesús en ese lugar, es esencial conocer su estructura, ya que no se trataba de un espacio único y homogéneo. En la tradición hebrea, el Seol se dividía en zonas diferenciadas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos esperaban la consumación de la promesa. La otra era un lugar de tormento, reservado para los impíos, separados por un vasto abismo. Esta descripción no proviene de textos apócrifos ni de leyendas populares, sino de las palabras del propio Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. En la narración, ambos personajes mueren. El rico es conducido al lugar de tormento, donde suplica en agonía, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. El abismo que los separa es infranqueable, lo que revela una separación espiritual definitiva entre los destinos de justos e impíos, incluso antes de la crucifixión. El seno de Abraham no era el cielo, sino un sitio de paz y reposo donde los santos del Antiguo Testamento esperaban la redención final. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y tantos otros que habían depositado su fe en Dios antes de la llegada del Mesías, descansaban allí en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas. La carta a los Hebreos, en su capítulo 11, corrobora esta idea al afirmar que todos ellos murieron en la fe sin haber recibido aún la promesa completa, ya que Dios había dispuesto algo mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Seol era descrito como un lugar de tinieblas, dolor y aislamiento, donde los condenados sufrían y recordaban aquello que habían despreciado en vida. El rico de la parábola implora por una gota de agua, suplica que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos, pero recibe una sentencia inapelable: no hay retorno, ni alivio, ni segunda oportunidad. Esta comprensión es crucial, ya que Jesús, al morir, no ascendió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirman: hoy estarás conmigo en el paraíso, como se relata en Lucas, capítulo 23, versículo 43. No dijo en el cielo, sino en el paraíso, un término que en aquella época se entendía como el seno de Abraham. Jesucristo descendió al lugar donde estaban los justos. Se anticipa no un consuelo, sino la inauguración de un evento sin precedentes, la liberación de las almas fieles, la consumación de la promesa y la apertura del sendero definitivo hacia el paraíso. En este contexto se materializa lo escrito en Efesios 4, 8-10, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? La frase partes más bajas de la tierra ha suscitado debates, pero su esencia apunta al descenso al reino espiritual donde residían los difuntos, no meramente a la sepultura física. No fue un descenso de derrota, sino de conquista. Jesús irrumpió no como un prisionero, sino como un libertador. Mientras aquellos al otro lado del abismo permanecían en tormento, los justos finalmente pudieron contemplar la promesa ante sus ojos. Aquel que había sido anunciado por los profetas ahora se manifestaba, caminando entre los muertos, pero portando en sí mismo la vida eterna. Esta realidad sacude la concepción natural de la muerte. Cristo no solo falleció, penetró la realidad que aprisiona a los hombres tras la muerte para romper sus cadenas desde dentro. Aquello que para muchos era el final, se transformó en el inicio de una invasión celestial en lo más recóndito de la existencia humana. Pero allí, en ese mismo espacio invisible, existía algo más que justos e impíos, una categoría aún más sombría mencionada de forma enigmática en las Escrituras: espíritus en prisión, seres no humanos que aguardaban juicio desde tiempos remotos. Y es precisamente a ellos a quienes Jesús también se dirige, pero no con palabras de consuelo, pues allí, en las profundidades, resonará una proclamación jamás escuchada. El mensaje no era de liberación, sino de anuncio de una victoria. 3 días en el corazón de la tierra. La promesa se hace realidad. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue silenciosa ni simbólica, fue literal y real. Descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún hombre jamás podría cumplir. Y esta travesía no ocurrió por azar, sino para consumar una promesa hecha desde la antigüedad. El propio Jesús había anticipado este momento ante los fariseos al decir: porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. No era una metáfora, sino una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión cargada de peso espiritual. Apunta no solo a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde los difuntos aguardaban. Jesús sabía que su misión no culminaría con el último aliento en la cruz. Aún quedaba un trayecto por recorrer, un propósito por concluir en lo invisible, donde ningún alma podría ir antes que él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para ello, necesitaba enfrentarla en su propia morada.
El Salmo 139, 8 ya reflejaba esta realidad: si subo al cielo, allí estás tú; si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. La omnipresencia de Dios se manifestaría de forma plena en aquel momento único en que el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Este descenso no fue solo una travesía, sino una ocupación. Efesios 4, 8-10 afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Esta afirmación es clara: el Cristo no meramente feneció y aguardó, sino que se desplazó entre territorios, entre reinos espirituales, a través de fronteras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no era bien recibida por las tinieblas, pero tampoco podían detenerla. Durante 3 jornadas, el alma del Salvador permaneció en ese ámbito invisible. Este lapso no es fortuito, sino que encierra una profundidad espiritual y profética. 3 días fue el tiempo que necesitó la muerte para asumir su derrota. 3 días fueron concedidos al infierno para comprender su incapacidad de retenerlo. Y, al concluir esos 3 días, cuando todo parecía concluido, emergería de allí no como un simple visitante, sino como el legítimo poseedor de las llaves de ese lugar. Estos días no fueron de inactividad, sino de cumplimiento. La promesa que había sido formulada a los patriarcas, a los reyes, a los profetas y a todos aquellos que habían depositado su fe en la palabra del Altísimo, estaba siendo materializada en el corazón del mundo espiritual. La muerte, hasta entonces invicta, había hallado al único adversario capaz de superarla. La narrativa de la resurrección adquiere sentido cuando se comprende lo sucedido entre la crucifixión y el sepulcro vacío. El triunfo de Jesús se gesta en el silencio. Mientras los guardias custodiaban la tumba y los discípulos se ocultaban atemorizados, el Redentor transitaba por dominios jamás tocados por la justicia. Allí, su presencia comenzaba a ejecutar la más trascendental de todas las misiones: restablecer el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue premeditado. No se limitó a visitar el reino de los muertos, sino que se presentó como Rey, como Juez y como Salvador. Las palabras de los profetas cobraban vida. El Salmo 24, versículo 7, parecía resonar en las puertas eternas: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos, oh entradas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Pero esta entrada no era celebrada en todo el territorio, pues mientras los justos lo acogían como promesa cumplida, ciertas regiones de ese dominio se estremecían. Espíritus que no eran hombres, sino entidades que aguardaban su juicio desde los tiempos de Noé, reconocían la llegada de aquel que los había vencido incluso antes de ser apresados. La presencia de Jesús en estas regiones más profundas aún no ha sido explicada en su totalidad, pero sí fue anunciada. Ahora, frente a las tinieblas más densas, proclamaría algo que transformaría para siempre la historia de la creación. El periodo de silencio estaba llegando a su fin. La voz que había aquietado el mar y los vientos resonaría ahora en el abismo. Y al abrir su boca, el infierno escucharía algo inesperado. No era una súplica, sino un decreto. No era intercesión, sino proclamación. Porque entre sombras y prisiones, había quienes necesitaban escuchar que la cruz había triunfado. La voz que resonó en la oscuridad, la proclamación a los espíritus encarcelados. El silencio que envolvía la tierra era profundo. El sábado había comenzado. El cuerpo de Jesús permanecía custodiado por soldados y los discípulos se mantenían ocultos, temerosos y confundidos. Pero en las regiones más recónditas de la realidad, donde ni siquiera el tiempo se somete a las leyes humanas, la presencia de Cristo quebrantaba barreras jamás vulneradas. Su espíritu no flotaba en contemplación, sino que avanzaba con determinación. Y dondequiera que pisaba, algo se transformaba. La luz de la justicia penetraba en ambientes marcados por la antigua desobediencia. En medio de las regiones espirituales de tinieblas, existía un grupo que aguardaba no la salvación, sino la sentencia. La carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que en tiempos pasados fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje, a menudo ignorado o malinterpretado, encierra una revelación grandiosa. Jesús no solo estuvo entre los muertos, sino que hizo una proclamación, y esta proclamación se dirigió a seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero, ¿quiénes eran estos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí y qué les dijo Jesús exactamente? La respuesta se encuentra antes del diluvio, en el capítulo 6 del Génesis. Los primeros versículos describen una generación de corrupción sin igual. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas, generando una línea híbrida llamada gigantes o nefilim. Este episodio, aunque polémico, se ve reforzado por textos como Judas, versículo 6, que afirma:
y a los ángeles que no guardaron su señorío original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. También, en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad, quedando reservados para el juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres, estaban en un nivel más profundo, en un abismo espiritual, aprisionados y aguardando el juicio final. Fueron arrojados allí por haber sobrepasado límites que ni siquiera los otros ángeles transgresores osaron cruzar. Su crimen fue tan grande que Dios los aisló de forma definitiva hasta el tiempo determinado. Y es precisamente a estos a quienes Jesús se dirige. No fue a su encuentro para ofrecerles redención. El texto es claro, Él proclamó. La palabra utilizada en el original griego, ekeruxen, remite al acto de hacer un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora oían de la boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear se había consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Aquello que los poderes de las tinieblas pensaron haber interrumpido en la cruz, en realidad se había completado, y la evidencia era la propia presencia viva del Cristo en medio de las tinieblas. La proclamación de Jesús en aquel lugar fue más que una palabra, fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los días más antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación maligna estaba sellada en las profundidades, y ahora el Cordero que fue muerto, pero que estaba vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imaginemos por un instante la atmósfera de aquel momento, espíritus aprisionados desde los tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzase. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los libera, sino que los condena de forma definitiva al saber que la redención ha llegado y que ellos jamás formarán parte de ella. Lo que para los hombres era solo un viernes de luto, se convertía para las regiones espirituales en una declaración cósmica. El Cristo muerto en la carne, pero vivo en el espíritu, anunciaba en las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte se estaba derrumbando. La autoridad ahora tenía un nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho. Pero aún había más por hacer, pues incluso después de la proclamación, Jesús no partió inmediatamente. Aún quedaba una misión pendiente en las regiones de consuelo, donde los justos aguardaban su liberación durante siglos. La emancipación de aquellos hombres y mujeres de fe, que vivieron esperando una promesa invisible, estaba a punto de materializarse. No podían liberarse por sí mismos, solo aquel que había vencido a la muerte podría abrir las puertas del paraíso. Y eso era precisamente lo que él iba a hacer, una conquista invisible. Cuando Jesús arrebató las llaves de la muerte, antes de continuar, si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito a que dejes un comentario y compartas tu amén. Esto es fundamental para alcanzar a más personas. Te invito a suscribirte al canal. Si deseas apoyar este ministerio, puedes hacerlo mediante un gracias de cualquier importe o uniéndote como miembro. Esto nos permitirá seguir invirtiendo en investigación y mejoras para seguir bendiciendo tu vida. Prosiguiendo, la presencia de Jesús en las profundidades de la existencia espiritual no se limitó a dictar una sentencia. Lo que hizo en aquel dominio invisible trascendió cualquier acción meramente simbólica. Fue, en realidad, la culminación de una antigua contienda librada desde antes de la creación del mundo. En aquel instante silencioso, imperceptible a los ojos humanos, avanzaba para sellar el propósito de su venida, tomar con autoridad lo que había sido usurpado desde el Edén, el dominio sobre la muerte. A lo largo de la historia bíblica, la muerte se ha presentado como enemiga del ser humano. Desde Génesis 3, donde la caída inaugura la separación entre Dios y la humanidad, la muerte se erigió como símbolo de ruptura, de condenación, de barrera infranqueable. Durante siglos, los hombres vivieron bajo el peso de la sentencia, polvo eres, y al polvo volverás. Pero esta sentencia no quedó sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente ya insinuaba que la victoria se alcanzaría desde dentro de la propia realidad humana. Cuando Jesús murió, no lo hizo solo como el Cordero que quita el pecado del mundo, murió como aquel que entraría en la realidad de la muerte para enfrentarla con la justicia divina. Por eso, Apocalipsis 1:18 registra sus palabras con claridad: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho a abrir y cerrar. Y esas llaves estaban en manos de quien nunca debió tenerlas. Satanás, el acusador, el padre de la mentira, había construido su imperio sobre la base de la muerte. Pero ahora, esa base estaba siendo demolida desde dentro.
La Biblia describe este acto de conquista con términos que revelan su dimensión espiritual. Colosenses 2:15 afirma que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz tuvo lugar en el plano físico, el triunfo se consumó en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, el Cristo desarmó a los poderes espirituales de la maldad, pues no había acusación que pudiera detenerlo. Este despojo no fue una mera teoría, fue un acto práctico, directo, absoluto. Los poderes y autoridades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al ser humano bajo esclavitud, perdieron su principal instrumento de control, el temor a la muerte. Hebreos 2:14-15 declara que Jesús participó de la carne y la sangre para destruir por la muerte al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. El imperio de la muerte no solo fue vencido, fue desmantelado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del Hades no fue un gesto simbólico o poético, fue una transferencia de autoridad real. Una vez el Mesías resucitó, demostró que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el Hades, mostrando que Él es la vida. Hasta ese instante, nadie había logrado eludir las garras de la muerte por sus propios medios. Incluso los milagros de resurrección efectuados por profetas o por Jesús durante su ministerio eran, en esencia, suspensiones momentáneas, las personas volvían a la vida, pero solo para experimentar la muerte nuevamente. Sin embargo, ahora, la situación era radicalmente diferente. El mismísimo creador de la vida había descendido a la muerte, para luego emerger triunfante, portando consigo las llaves que la aprisionaban. La escena descrita en el Salmo 24, versículos del 7 al 10, adquiere una nueva profundidad y significado bajo esta nueva luz. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos, oh entradas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. La interrogante que resuena a continuación, ¿quién es este Rey de la Gloria?, trasciende la mera retórica, es una proclamación espiritual. El rey, que previamente se había humillado hasta la muerte, ahora ingresaba triunfante, no a las calles de Jerusalén, sino a las puertas eternas de la realidad espiritual. No llegaba como un prisionero, sino como un conquistador, y las estructuras invisibles se abrían ante su paso. Esta conquista, silenciosa para la humanidad, fue el acontecimiento de mayor impacto en el ámbito espiritual. Ningún ejército desfiló, ningún templo se iluminó, ninguna trompeta resonó en la tierra, pero en los cielos, en las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado era ahora el Cristo victorioso, una victoria total, irrevocable y definitiva. La imagen de Cristo, de pie en medio del reino de la muerte, sosteniendo las llaves en sus manos, es una de las más poderosas que las Escrituras nos permiten vislumbrar. Lo que antes representaba el fin de todo, se transformaba ahora en el inicio de una nueva era. La muerte ya no sería el destino final de los creyentes, sino una mera transición, una transición que ya no estaba sellada. Mientras él tomaba posesión de su autoridad, otros ojos observaban, no los de aquellos confinados a la prisión eterna, sino los de los justos, aquellos que habían fallecido esperando la promesa. Hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron incluso sin comprender. Se encontraban allí, al otro lado del gran abismo, en el seno de Abraham, aguardando este día. Y ahora, aquel que portaba las llaves se acercaba a ellos. El gran éxodo, la liberación de los justos. Mientras la oscuridad espiritual aún resonaba con la proclamación de Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del Hades, una multitud aguardaba en silencio. No estaban encadenados, ni tampoco en tormento, sino en reposo, un reposo provisorio, una pausa reverente antes del cumplimiento de una promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe, como se describe en Hebreos 11, que vivieron sin recibir en vida la plenitud de lo que se les había prometido. Hombres y mujeres que no retrocedieron, incluso sin haber contemplado al Mesías con sus propios ojos. Y ahora, allí, en el seno de Abraham, contemplaban al mismísimo autor de la fe. El paraíso, como Jesús lo denominó al ladrón en la cruz, era un lugar real, pero temporal. Se ubicaba en las regiones inferiores de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Era el refugio donde reposaban Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y tantos otros que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Sabían que algo más grande vendría, habían recibido vislumbres, promesas, sombras. Ahora, ante ellos, se encontraba la plenitud. Con las llaves de la muerte en sus manos, Jesús no solo dominaba los poderes de la oscuridad, sino que también poseía la autoridad para liberar a aquellos que aguardaban. Y es aquí donde se cumple, en silencio y poder, el gran éxodo espiritual, la liberación de aquellos que habían sido mantenidos en espera. Aunque honrados, aún no podían acceder al Santísimo Celestial, ya que el sacrificio del Cordero no se había consumado de manera total y definitiva. Ahora, con el sacrificio completado, el acceso quedaba expedito. Mateo, en el capítulo 27, versículos 52 y 53, ofrece un indicio poderoso de este instante.
El texto declara que, al expirar Jesús, los sepulcros se abrieron y numerosos cuerpos de santos que yacían dormidos resucitaron, tras la resurrección de él, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Poco se reflexiona sobre este fragmento, pero revela que aconteció algo sobrenatural de manera literal y patente. Aquellos santos no solo estaban vivos en espíritu, sino que también se manifestaron en carne. Este suceso, por más enigmático que parezca, guarda una conexión directa con lo que Pablo describe en Efesios, capítulo 4, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión, llevó cautiva la cautividad, alude a la liberación de los santos del Antiguo Testamento que, hasta ese momento, no podían ascender a los cielos, pues el acceso aún no estaba garantizado por la redención plena. Ahora, Jesús no solo descendía, sino que ascendía, y con él una multitud. Este movimiento de liberación no fue simbólico, sino real. Aquellos que habían sido mantenidos en el paraíso en honra eran conducidos ahora a la presencia plena de Dios, no ya como sombras de una alianza futura, sino como herederos plenos de una nueva y eterna alianza. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se había rasgado, con las llaves en mano, Jesús guiaba a los libertos en triunfo. No fue un cortejo visible a los ojos humanos, pero, en el mundo espiritual, fue una procesión gloriosa, el primer gran movimiento colectivo rumbo al cielo, el verdadero éxodo, no ya saliendo de Egipto, sino saliendo de las profundidades de la tierra. Ya no habitarían el lugar provisorio, sino que entrarían en el lugar eterno. Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, afirma que Jesús entró en el Santísimo una vez por todas, no con sangre de machos cabríos o novillos, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención. Y con él entraron aquellos que habían creído antes de la cruz. No existe una descripción detallada de cómo se produjo este momento, la Biblia preserva el misterio, pero lo que está claro es que la liberación fue completa. El dominio de la muerte había sido roto desde dentro, y aquellos que antes esperaban ahora podían contemplar el rostro de Dios, no ya a distancia, no ya por fe, sino en plenitud. La gloria de este acontecimiento es tal que resuena aún hoy. Porque, si los justos del pasado fueron liberados y conducidos al cielo, los justos del presente ya no transitan por el mismo camino. Lo que antes era una espera ahora es acceso inmediato. Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 23, dice que desea partir y estar con Cristo, lo cual es incomparablemente mejor. El camino está abierto, el paraíso fue elevado a morada de los justos, estar con el Señor. Pero este no fue el fin de la jornada de Cristo. Antes de regresar a la tierra y revelarse resucitado, aún quedaba un acto final, un movimiento celestial que sellaría todo lo que había sido conquistado. Porque el Cordero, ahora vivo, necesitaba ascender en gloria y presentar ante el Padre el precio pagado por toda la redención. Y este momento sagrado estaba por acontecer, porque la promesa no era solo derrotar a la muerte, sino liberar a los cautivos y llevar de vuelta consigo a aquellos que esperaban desde la antigüedad. La ascensión y el silencio, el misterio que muchos aún no comprenden. El movimiento espiritual había sido completado, Jesús había descendido a las regiones más profundas de la tierra. La realidad proclamó su triunfo ante los espíritus encarcelados, despojando al imperio de la muerte de su poder. Liberó a los justos que aguardaban en el paraíso y, ahora, con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos, se preparaba para ascender. Pero no se trataba de un simple regreso, sino del retorno de un rey victorioso, aquel que había sido triturado por los pecados del mundo y que ahora se elevaría con la sangre del sacrificio eterno, llevando en su victoria el peso de cada alma rescatada. El cielo, hasta entonces silenciado por el luto de la creación, se disponía a recibir al Cordero en gloria. Pero había algo aún más profundo a punto de suceder, la redención que fue ejecutada en la cruz, proclamada en las tinieblas y sellada en la liberación de los cautivos, necesitaba ser presentada ante el propio trono eterno. Este momento, envuelto en reverencia y misterio, se menciona de manera singular en Hebreos, capítulo 9, versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No se trataba del templo terrenal, sino del Santo de los Santos celestial, el lugar donde la presencia de Dios no es sombra ni símbolo, sino plena manifestación de su gloria. Fue allí donde el Mesías entró, llevando no solo las marcas de la cruz, sino también el testimonio del rescate consumado. La cruz ya no era un instrumento de dolor, sino que se había convertido en el puente entre la tierra y el cielo. En este acto, invisible a los ojos humanos, la justicia divina fue plenamente satisfecha. La sangre inocente no clamaba por venganza, sino por reconciliación. Y ante el Padre, el Hijo se presentó no como un mártir, sino como el sumo sacerdote eterno, aquel que había cumplido cada exigencia de la ley, cada profecía, cada sombra del Antiguo Testamento. Y al hacerlo, selló para siempre el acceso directo entre Dios y la humanidad. Pero mientras el cielo se abría para recibirlo, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. Los guardias seguían apostados ante el sepulcro, ajenos a la dimensión de los acontecimientos.
Los discípulos, sumidos en el luto, no imaginaban que algo ya había cambiado en todo el universo. El mundo seguía su curso normal, sin saber que, en ese preciso instante, el destino de la humanidad ya no era el mismo. La ascensión espiritual de Jesús, antes de su resurrección corporal, revela que había un orden en cada etapa del plan divino. La resurrección no fue el primer paso de la victoria, sino su consecuencia. Él ya había vencido antes de que el sepulcro fuera abierto, ya había triunfado incluso antes de que las mujeres encontraran la piedra removida. El Mesías resucitado no estaba volviendo a la vida, sino que estaba trayendo consigo el testimonio de que la vida había vencido a la muerte de una vez por todas. Este es el misterio que muchos aún no comprenden. La victoria del Mesías no comenzó en la mañana del domingo, sino en el momento en que entregó el Espíritu al Padre y recorrió los caminos invisibles de la redención con autoridad plena. Cada paso, cada acción, cada palabra, llevaba el peso de la eternidad. La redención no fue improvisada, sino diseñada con precisión divina, manifestada en gloria y concretada en las dimensiones que los ojos jamás pudieron percibir. Pero, incluso ante esta grandiosa revelación, muchos aún no ven lo que realmente sucedió. La cruz es vista solo como un símbolo de sufrimiento, el sepulcro vacío es celebrado como un milagro, pero sin el entendimiento de aquello que antecedió su apertura. La ascensión, muchas veces tratada como un simple retorno a los cielos, lleva en sí el peso de toda la reconciliación entre el Creador y su creación. Es el punto culminante de un plan perfecto, ejecutado con amor infinito, que transformó la derrota en victoria y la muerte en vida eterna. Es el triunfo definitivo sobre las tinieblas, la promesa cumplida de un futuro eterno en comunión con el Padre. Rasgado, deshecho, aniquilado, así fue despojado el abismo de su poder. No solo se iluminó la oscuridad, sino que fue definitivamente vencida. La muerte, antes invencible, quedó desarmada, sin filo. Y ahora, el Cristo glorificado ostenta en su nombre la autoridad suprema, una potestad que ningún otro ser podrá jamás igualar. La epístola a los Filipenses, en su capítulo 2, versículos 9 al 11, lo proclama con fuerza inigualable, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esta exaltación no es una promesa futura, es una realidad presente. Él vive, reina entronizado y actúa como intercesor por todos aquellos que depositan su fe en su obra redentora. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente alcanzamos a comprender la magnitud trascendental de lo que aconteció en esos 3 días cruciales? Porque, incluso entre aquellos que conocen la historia de la cruz, son pocos los que se sumergen en el profundo misterio de lo que realmente ocurrió entre el último aliento exhalado y el primer rayo de luz del domingo de resurrección. Allí hay mucho más que sufrimiento físico, hay mucho más que sangre derramada, hay mucho más que una simple victoria. Se desató una odisea espiritual de proporciones cósmicas, una transformación que redefinió la historia misma de la existencia. Y quizás, incluso después de que todo fue consumado, el silencio más ensordecedor no fue el del sepulcro vacío, sino el de aquellos que aún no han logrado comprender la trascendencia de lo que realmente sucedió allí. Durante esos 3 días, Jesús no se limitó a permanecer inerte en la tumba. Él transitó por los corredores invisibles de la eternidad, exploró dominios velados a la percepción humana, rompió cadenas ancestrales que ataban a la humanidad, proclamó su victoria definitiva sobre las fuerzas de la oscuridad, liberó a los cautivos de su prisión y abrió un camino de esperanza donde antes solo existía la imposibilidad. Y todo esto lo hizo impulsado por un amor incondicional, un afecto tan profundo, tan sublime, tan incomprensible, que no se conformó con morir en nuestro lugar. En su lugar, eligió descender hasta lo más profundo del abismo de la experiencia humana, hasta el corazón mismo del dolor, para garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera separarnos de la presencia de Dios nuevamente. Esta travesía, marcada por el silencio y la gloria, continúa resonando en el presente, no a través de palabras grandilocuentes, sino en lo profundo del corazón de aquel que deposita su fe en él. Lo que él realizó en la dimensión invisible transformó radicalmente lo visible. La victoria que conquistó en silencio resuena en nuestro interior como una esperanza viva y palpitante. Ya no existe un abismo insondable que nos separe de la gracia divina. Ya no hay condena para aquellos que se encuentran unidos a Cristo. El velo del templo ha sido rasgado, las puertas de la salvación han sido abiertas de par en par. Y ahora, a cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de dar un paso audaz en dirección a esa gracia inefable. Si sientes que esto no ha sido simplemente un vídeo, sino una auténtica revelación para tu espíritu, entonces es porque el Espíritu Santo mismo te está llamando. Tal vez te hayas alejado del camino, tal vez nunca hayas entregado verdaderamente tu vida a Jesús, o tal vez ya lo conozcas, pero anhelas reafirmar con fe inquebrantable que Él es tu Salvador personal. Si deseas reconciliarte con nuestro amado Salvador Jesucristo por haberte desviado de sus caminos, o si deseas emprender una nueva peregrinación hacia la salvación eterna, te invito a que comentes aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida.
Y si ya le perteneces, si ya has sido alcanzado por esa gracia que descendió hasta lo más profundo por amor a ti. Amén. Para que este mensaje pueda alcanzar otras vidas que necesitan saber que la muerte ya no es el fin, porque donde parecía reinar la oscuridad, allí resplandeció la luz más brillante de todas. Hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.